En los consejos consultivos de Grupo Salinas tratamos de acercar a los empresarios para hablar de los temas que son relevantes para nuestro país y que generan bienestar, empleos y sobre todo que trazan una ruta en la cual todos los mexicanos podamos sumar al progreso de México. La industria de la construcción se desaceleró con la pandemia. De acuerdo con datos del INEGI, en noviembre del 2020 se reportó el tercer nivel más bajo del que hay registro. Estas caídas por efecto de la pandemia resultaron en el cierre de más de 2,000 empresas del sector durante el año pasado, de acuerdo con estimados de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Así es, Ninfa. Hoy, en Participación Empresarial, el programa que da voz a los empresarios de México, conversaremos sobre el sector de la construcción. Para ello se encuentran con nosotros en el estudio el arquitecto Carlos Villaseñor, director general de MTQ de México, y el licenciado Claudio Valdés García Teruel, administrador general de Constructores Unidos de Puebla, SADCB. Para la reapertura económica, la industria de la construcción fue prioridad indiscutible. En México tiene una enorme importancia por el número de empleados, la cadena de producción de la que es parte y su aportación al PIB, que antes de la pandemia fue de 1.2 billones de pesos. Es uno de los principales componentes para el crecimiento y el desarrollo. El 2020 fue uno de los años más graves para el sector. Cayó 24.2% hasta que en junio comenzó una tendencia positiva con recuperación del 2.5%. Sin embargo, durante octubre, noviembre y diciembre de nuevo hubo caídas. En el último mes fue de 0.5% según el INEGI. En dos entidades hubo un repunte en la actividad, en el Estado de México y Nuevo León, la entidad históricamente con mayor producción del país. La alza de actividad en el territorio mexiquense puede deberse a que en la encuesta nacional de empresas constructoras del INEGI se incluyó por primera vez al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles que se construye en Santa Lucía. Este sector recibió 2021 con una ligera alza. El valor de la producción de las empresas constructoras pasó de 22.887.554 pesos en diciembre a 23.024.879 pesos en el primer mes de este año, es decir, un aumento del 0.6%. Con respecto a la variación anual, el valor de la producción de las empresas constructoras en el país retrocedió un 18.9% y el personal ocupado se contrajo 11%, mientras que las horas trabajadas en un 10.7%. De acuerdo con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, para 2021 se espera un crecimiento de 5.5% en el sector. La inversión privada es la esperanza para el 2021. La financiación que ha contabilizado la Cámara suma 1.9 billones de pesos y representa el 8.4% del PIB nacional. Además, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá abre un abanico de oportunidades para la industria de la construcción como son la captación de nuevas inversiones, el uso de nuevos materiales, la automatización de procesos y la profesionalización de mano de obra. Sin duda, los empresarios dedicados a la construcción forman parte de un grupo que abona a la modernización y desarrollo del país. Bueno, hablemos de construcción y Ninfa, qué gusto verte de nueva cuenta y yo creo que este sector tan importante, motor siempre de la economía, ¿no? Por donde pasa pues toda esta alma productiva de nuestro país. Sin duda, pues me da mucho gusto estar aquí, estar con ustedes. Carlos, me gustaría que me platicaras un poquito, ¿cómo les ha ido? ¿Cuáles son las perspectivas, digamos, después de esta pandemia? ¿Qué tipo de innovación y creatividad ha tenido que suceder para que se mantengan vivos, para que se mantengan al día y que pueda seguir adelante con tantos empleos que generan? Sí, gracias, Ninfa. Hola, Carlos. Pues básicamente, como lo habían dicho, el sector de la construcción ahora en el 2021 tiene una proyección de un crecimiento de entre 3 y el 5%. Yo espero que sea el 5%, ¿no? Pero al final de cuentas yo creo que depende mucho de nosotros y cada uno de los constructores de qué hagamos para salir adelante, de incorporar prácticamente nuevas tecnologías, la innovación prácticamente en todos los procesos y lo más importante de todo va a ser el ser humano, el potencializar a las personas para que sean unos excelentes líderes en cada una de las áreas. Gracias, Carlos y Ninfa, te agradezco mucho. Claudio, gracias. Pues en Puebla, igual que en todas partes, hemos tenido los mismos inconvenientes que en toda la República, ¿no? Con algunas regulaciones especiales en momentos y con muchas dificultades. Hubo algunos momentos en que se tuvo que restringir la construcción y otros momentos en que se ha venido abriendo al 30%, luego con un poquito más de amplitud. Igual lo mismo con
con todos los cuidados, todas las recomendaciones que nos hacen los gobiernos para cuidarnos nosotros, cuidar también al personal, ¿no? Y también, pues, implementando lo mismo que todos, el home office y una serie de cosas que tal vez en la industria de la construcción no sea tan fácil, porque son trabajos en sitio y a veces es un poco más complicado, ¿no? Oye, Carlos, ahorita hablando, mencionaba Claudio el tema de los insumos. ¿Cómo se vio limitado o no se vio limitado el tema de insumos y del material y todas las cosas que se necesita para una construcción? Se hablaba mucho de que estaban cerradas las cementeras, que si no hay acceso al acero, que si no hay acceso a una cosa y la otra. ¿Cómo les fue a ustedes? Sí, no, definitivo, sí hubo escasez en algunos de los insumos. Hablando de la obra pública, en algún momento se cerraron las concreteras y bueno, pues prácticamente el gobierno habló con las cementeras para que nos suministraran el concreto, porque estábamos haciendo, bueno, muchas empresas, actividades que eran necesarias, ¿no? Entonces se tuvieron que suministrar los concretos y bueno, lógicamente el acero no tuvimos problema. Algunos otros materiales que venían pues, de China o de algún otro lugar, pues sí hubo un delay de bastantes semanas que tuvimos que ver cómo lo resolvíamos, ¿no? Con sustitutos o con algún tipo de material local. Pero de alguna manera se salió adelante, no nos paramos ni nos cruzamos de brazos, pues. Oye, y existe, ¿tú qué opinas, Claudio? ¿Existe, digamos, una camaradería de parte de todos para entender que pues sí te vas a retrasar tú como constructor? Porque siempre el que está del lado del cliente pues se pone, digamos, en una posición de exigencia, ¿no? Bueno, yo he estado de ese lado. Entonces, te tocó a ti, digamos, este entendimiento y, digamos, esta empatía para poder seguir y no ser penalizado. Sí, en algunos casos yo creo que hay personas más conscientes. Yo creo que había que entender también que en determinados momentos la actividad se redujo y en otros casos hasta se detuvo. Claro. Eso pues obviamente retrasa los tiempos de entrega, los calendarios de trabajo, en fin, una serie de cosas que pues todos tenemos que entender que es una situación diferente, especial, que nunca nos había tocado vivir, ¿no? Y yo creo que ahí es un poco de entendimiento por ambas partes que tiene que llegar a algo muy mediado, muy razonable, viendo los tiempos que está uno detenido. Lo que mencionabas hace rato también, el suministro de materiales no era lo mismo antes que en esta situación, ¿no? Eso también retrasa mucho el proceso constructivo, ¿no? ¿Cuál es la gran lección para los constructores de esta pandemia? Y lo pregunto porque en otros sectores, por ejemplo, si hablas con un banquero, te van a decir, bueno, pues este tema del trabajo, el teletrabajo desde casa, pues llegó para quedarse en alguna forma, ¿no? Yo diría que la principal es que tenemos que adaptarnos muy rápido a las nuevas condiciones, una situación especial que nunca habíamos vivido, y yo creo que entre más tardemos en entrar a esta nueva modalidad, pues más difícil se nos va a hacer. Yo creo que la principal lección sería esa, ¿no? Que hay que adaptarse, hay que improvisar y hay que innovar también en todo, tanto en la construcción como en otros negocios. Llegan muchas nuevas tecnologías a este sector. Yo a veces he visto unos videos, no sé si los han podido ver ahí de pronto en redes sociales, de cómo se están haciendo casas casi con impresoras 3D, ¿no? Y uno dice, bueno, no sé si esto ya es una realidad en todo el mundo de la construcción. O que ya traen preconstruido el 80% y nada más ahí el último 20 le dan, ¿verdad? Sí, llegan a prearmados, ¿no? Sí, yo abonando un poquito lo que dices, y inclusive el tema de que el mundo está cambiando constantemente, definitivo, sí, la gestión del tiempo, la gestión, la verdad es que depende mucho de nosotros cómo lo queremos enfrentar. Y lo acabas de decir, las empresas que se tarden menos tiempo en adaptarse al cambio son las que van a estar más rápido trabajando. Ese es un punto importantísimo. Y bueno, ¿y cómo lo haces? Pues lo haces a través de optimizaciones de los recursos y de todo. ¿Por qué es lo que sucede? Lo que sucede es que a raíz de esta crisis o de esta situación tenemos un gran problema. Las empresas hacen una reducción en su plantilla y lo que sucede es que esa reducción en su plantilla tienes que seguir haciendo las mismas cosas pero con menos gente. Claro. Entonces tienes que tener bastantes cosas para que sean eficientes todas sus operaciones. Entonces caemos a lo mismo, ya tenemos gestiones, vamos hablando de Lean Construction o de gestión Lean o del BIM, que es prácticamente un modelo que te va a ayudar a ser más eficaz en tus procesos.
y lógicamente que no es para el caso de ni carreteras, ni corporativo, ni industrial, pero sí sirven para hacer los prefabricados. En definitivo, eso va a ser el futuro del mundo. Oye, y ahorita que decías de Lean Construction, o sea, hay una tendencia a construir, digamos, de forma más amigable con el medio ambiente y con el entorno. O sea, como que se escucha mucho, pero no estoy segura si ya es algo que el cliente pide, o sea, es algo que el cliente lo tiene muy sensibilizado y adentrado, o todavía creen que estamos en trayecto. Son dos cosas, una es Lean y otra es Lead, ¿no? Okay. El Lead es el tema ambiental y sí, mucha gente lo está incorporando y creo que hacemos bien, porque algo que nos ha dejado esta pandemia es que nos estamos acabando el mundo y ni cuenta nos estamos dando, ¿no? Sí. Y el otro es la gestión Lean, ¿no? Es ahí donde tenemos que hacer una gestión de un trabajo colaborativo y nos damos cuenta que cuando subimos a todos al barco, desde el que está operando hasta el que está dando la instrucción y estamos claros de lo que vamos a hacer, en ese momento y el respeto entre todos, yo creo que eso es el momento que nos damos cuenta que vamos a hacer las cosas mucho mejor, más rápido, más eficiente, menor costo y con menor tiempo. Ahí es donde básicamente... Esto que dice Ninfa, quisiera insistir en el tema del medio ambiente, porque yo sí creo que es muy importante y se habla cada vez más de que la contaminación, la emisión de CO2, todo lo que vivimos, en realidad pues atraviesa mucho por lo que son los edificios, las construcciones, los procesos de construcción y luego la vida de los edificios en el mediano y largo plazo. México está avanzando en este camino para reducir estas emisiones. Sí, no, lo ven como una exigencia, lo ven como una demanda de los clientes, como mencionaba Ninfa. ¿La gente sí lo paga? Yo creo que estamos en camino. Es muy importante todo este tema ambiental y cada vez va a ser más. Tenemos que ir teniendo en cuenta y que la gente se acostumbre también a pedirlo, ¿no? Porque hay muchas cosas que no hemos venido haciendo. Ahora ya tenemos ejemplos de vivienda sustentable y una serie de cosas que cada vez hay más y más, ¿no? También la ventaja de esto es que se han venido perfeccionando muchos de los sistemas, por ejemplo, los paneles solares y una serie de cosas que empezaron de alguna manera con ciertos problemas y cada vez son más eficientes, han venido con mejor calidad. Y yo creo que ese es el futuro, ¿no? Va a tener que llegar el momento en que se tenga una regulación y la gente tendrá que hacerlo. Ya no tanto por conciencia o por gusto, sino porque tendrá que ser así, ¿no? Sí, pues es una evolución en la que estamos. Sí. Tenemos que hacer un breve corte, si me permiten. Sí, cómo no. Al regresar, a ver si hablamos un poco también del gobierno, ¿no? Porque yo creo que en el tema de construcción, lo que tiene que ver con permisos, licencias, es algo en donde ustedes tienen mucho que decir. Pero vamos a hacer un corte. Estamos aquí en Participación Empresarial, en esta plática, en esta charla sobre el sector de la construcción. Regresamos enseguida. No se vayan. Estamos de regreso en Participación Empresarial. Conversamos sobre el sector de la construcción con el arquitecto Carlos Villaseñor, director general de MTQ de México, el licenciado Claudio Valdés García Teruel, administrador general de Constructores Unidos de Puebla, SADCB. Y les decía yo, bueno, el gobierno, ¿no? Yo creo que ¿qué otro sector tiene tanta o más relación con el gobierno que ustedes en el tema federal, estatal, local, sin duda, por supuesto, ¿no? ¿Cómo está eso en 2021? ¿Cómo estamos los constructores con el gobierno? Bueno, el gran problema que hay ahorita es que la construcción la inversión en infraestructura, en el sector de la construcción, ya venía a la baja, no de ahora, sino ya desde el 2009 al 2019 había tenido una baja importante en la inversión. Se manejaba un porcentaje del 6% del PIB en 2009 y de ahí para acá se redujo hasta 2019, en 10 años, a un poco menos de la mitad, al 2.8%, lo cual pues ya venía con una desaceleración importante. Ahora con el tema de la pandemia pues se agrava un poco, ¿no? Yo considero que se debería de invertir en obras de infraestructura, hacer una inversión importante en infraestructura para que la economía se reactive, ¿no? Hay muchas situaciones también, el tema de los gobiernos
tema de permisos en obras particulares es muy complicado. Por más que se ha tratado de gestionar que haya una desregulación y que sean más simples los trámites, pues no se ha podido llegar a tanto, y eso también a veces hace que se pueda prestar para un tema de corrupción, ¿no? Pero yo creo que lo principal es que en estos momentos, después de pasar el año tan difícil que fue el 2020, en el 2021 hay muchos recursos que están destinando también al sector salud y que posiblemente se hubieran podido utilizar para el sector de la construcción, en el caso de obras de infraestructura, tanto de infraestructura nueva como de reacondicionar la ya existente, ¿no? Y bueno, y se da el caso que se han dejado de hacer muchos trabajos, como son conservación de carreteras, en fin, una serie de trabajos importantes que finalmente también ayudan mucho a que la economía se reactive, ¿no? Ustedes tuvieron que entrarle a todo, ¿no? También. Sí, definitivo. Tuvimos que reinventarnos, y que parte de lo que preguntabas, pues sí, nos tuvimos que reinventar de hacer obras en las que si no nos íbamos a estar esperando a ver en qué momento se reactivaban las oficinas o el tema industrial. Afortunadamente los centros de distribución y los centros de logística pues tuvieron un desarrollo impresionante por el famoso e-commerce, ¿no? Pero sí, nos tuvimos que entrar a la obra pública también a apoyar ahí con eso y apoyarnos a nosotros mismos. ¿Te refieres a la reconversión de hospitales a centros COVID? Sí, claro, hospitales, reconversión de centros COVID, infraestructura, inclusive hicimos algo no necesariamente nosotros, varias empresas también hicieron infraestructura, y eso es lo que mantiene en el estado de Jalisco pues viento en popa con todo el proceso de construcción. Pero yo sí creo y estoy convencido de que el tema de los permisos es un tema muy importante que los gobiernos deberían de coadyuvar junto con la iniciativa privada para que fuera mucho más sencillo, ¿no? Y no solamente eso, sino también yo creo que debemos de hacer proyectos de iniciativa privada con iniciativa pública, como eran las APPs, en donde yo creo que una inversión y la confianza entre el gobierno, cualquier nivel de gobierno, sea federal, municipal o estatal, pues poder llevar proyectos, pero proyectos inteligentes, proyectos que nos dejen un valor agregado. De hoy en adelante lo que tenemos que hacer es darle valor a las cosas y darle un valor a esto. Tenemos que hacer obras que sean socialmente necesarias, porque es importantísima, y bueno, de ahí partimos a que cumplimos, que sean socialmente necesarias, jurídicamente procedentes, técnicamente factibles, económicamente viables y bueno, pues ecológicamente sustentables, que es lo que platicabas. Desde luego, y ahorita ya no podemos pensarlo de otra manera más que pensarlo así. En ese sentido, Claudio, evidentemente, con todas las características anteriores que está mencionando Carlos, pues supongo que hay jugadores que se quedan fuera del partido, y me imagino que es el caso de muchas MIPYMES y gente que en este sector particularmente se vio afectada. La importancia de ayudar a las MIPYMES yo creo que es primordial, porque si bien las MIPYMES yo creo que no prefieren el apoyo gubernamental, sino más bien tener trabajo. Creo que sería mucho más importante. La inversión en infraestructura puede ser también una manera de reactivar la economía, y nosotros sabemos del efecto multiplicador que tiene la construcción. Cuando hay mucha inversión en construcción, pues el empleo empieza a crecer de una forma exponencial, ¿no? Y cuando no lo hay es al revés, ¿no? También decae mucho, ¿no? Yo creo que la importancia de esto es que, pues yo pensaría en que el gobierno sacara un programa muy ambicioso de infraestructura para que se les diera trabajo a estas pequeñas y medianas empresas, y la ayuda a las MIPYMES yo creo que es primordial. No ayudarlas a lo mejor en pago de impuestos o pago de salarios, en fin, que no se va a dar, pero teniendo trabajo yo creo que se sostienen y sería un buen motor. Otra cosa es que las MIPYMES también tienen poco poder de resistencia ante una crisis, ¿no? Y eso es lo que pasa. Hablábamos al principio de esto de cuánta empresa ha cerrado, ¿no? Claro. Y si el apoyo es más oportuno, bueno, pues esto no se va a agravar tanto, ¿no? Tan rápido puede ser. Ahora, otra cosa es que también los gobiernos podrían dar pequeñas obras, bueno, montos no tan grandes por asignación, para que sean ágiles los contratos y empiecen a trabajar de inmediato, ¿no? Para que se genere un efecto multiplicador, ¿no? Exactamente, para que sea rápido
y sea importante que no dejemos que las empresas sigan cerrando, ¿no? Oye, yo quisiera hablar un poco, Carlos, sobre el tema de recursos humanos, por lo que atestiguamos con empresas como las de ustedes, está avanzando cada vez más rápidamente en generar espacios de trabajo que permitan un desarrollo óptimo para la gente que trabaja ahí, ¿no? Así es. Sí, digo, las obras se hacen con gente, definitivo. Primero se hacen con dinero y luego con gente, ¿no? Entonces, sí, definitivo, yo considero que uno de los principales motores de esto es el personal. Y cuando tienes personas felices trabajando en las empresas, los resultados son extraordinarios. Entonces, lo decías al principio, cuando se siente la gente cuidada, pero además los capacitas y además los apoyas y además les pagas correctamente y les entregas un seguro social al 100%, la gente es feliz. O sea, la gente no pide más, como bien dice, los ayudas y el resultado es muy bueno. Oye, existen certificaciones que precisamente, pues ya de manera pues muy formal, te acreditan que tratas a la gente de cierta manera, que eres un buen lugar para trabajar por estas y estas características. ¿Tienes alguna de estas certificaciones? Sí, gracias. Pues afortunadamente ahora nos certificamos como Great Place to Work y la verdad fue maravilloso, no por el certificado, sino por el resultado de lo que hicimos. O sea, Claro. Eso fue muy, muy bueno, en donde nos dimos cuenta de muchísimas cosas que podíamos hacer, las hicimos y el resultado fue muy bueno. Es un estándar, hasta donde yo percibo, que se va elevando en toda la industria en México, ¿no? Y hablemos también un poco del futuro, ¿no? Porque si este ya es un camino que empezamos a recorrer en el país, pues yo creo que sí hay como una miríada de cosas que tenemos que empezar a imaginar para el largo plazo, ¿no? Una cosa es lo que estamos haciendo acá, quizá diagnosticar qué está pasando en el sector durante este 2021, el reto que ha sido 2020, la oportunidad que se presenta, pero ¿cómo se imaginan en el sector de la construcción en el largo plazo? ¿Hacia dónde tenemos que ir? Tú ya hablabas, pues tiene que haber planes, ¿no? De largo alcance. Sí, yo creo que tenemos que cambiar la visión. Esta pandemia nos trajo una manera diferente de trabajar que a lo mejor hace un año no pensábamos, ¿no? Y ahora, pues con esta experiencia sí tenemos que proyectarla al futuro para prever ciertas cosas y aprovechar también lo que aprendimos de esto para perfeccionarlo, mejorarlo para futuro, ¿no? Y implementar lo que se pueda, todo lo que viene de tecnología para que estemos también al día y no nos agarre de sorpresa cualquier otra situación, ¿no? Oye, y Carlos, hacia el futuro también, ¿el cliente está cambiando o el cliente es el mismo? Platícame. No, definitivo, el cliente también ya cambió. De hecho, hay proyectos que se pararon, hay unos que de plano se cancelaron, otros cambiaron y resulta que ya teniendo un proyecto terminado, lo están reconvirtiendo, lo están haciendo diferente. Entonces, sí, el cliente cambió en ese sentido y por otro lado también a ellos les pegó. Entonces, ¿qué están esperando? No digo que necesariamente tienen que ser más barato, pero sí quieren o esperan eficiencias en algo, o que sea más rápido o que tenga un valor agregado. Y las empresas, y ahora sí que todas las empresas que queremos estar ahí con trabajo, tenemos que dar un valor agregado a nuestros clientes. Ahora, es interesante lo que dices porque yo creo que hay clientes que se entercan con su proyecto, ¿no? Yo lo quiero así, de esta forma, pero los expertos pues son ustedes, porque son los que tienen estas certificaciones de las que nos hablaban, unos formatos de trabajo pues más adecuados. ¿Cuál es el cliente de ensueño? ¿Cuál es el cliente? ¿Cómo tiene que aprender también el cliente hacia el futuro a escucharlos a ustedes? Sí, yo creo que pues, finalmente los proyectos se definen por el cliente también. Bueno, a lo mejor uno puede sugerir ciertas cosas y eso en base al tipo de trabajo que sea, ¿no? Pero finalmente yo creo que el cliente decide qué es lo que necesita, qué es lo que le gusta, qué es lo que quiere, ¿no? Y ahí, bueno, pues nada más ver también de lo que él quiere que se puede, ¿no? Y pues definitivamente para mí yo creo que el cliente es el que lleva ahí un poquito la mano, ¿no? En todo esto. Quisiera nada más agregar precisamente eso que dices es muy importante porque precisamente en esta gestión colaborativa subes al cliente. Entonces nos pasó un caso en Querétaro de una obra en donde subimos al cliente y el mismo cliente se dio cuenta que lo que estaba pidiendo no era posible. Entonces eso es súper interesante porque entonces no solamente dices, ellos quieren eso, está bien, pero tú les demuestras con hechos cuál es el camino. Entonces ellos mismos se van dando cuenta y como bien dices, van educando a lo que están pidiendo y cómo lo requieren, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante hacer esa gestión colaborativa con todos los involucrados, pero también inclusive el cliente.
Sí, Eso es Pues importantísimo. finalmente una corresponsabilidad, porque al final del día, pues uno tiene que ser capaz de visualizar lo que es posible Así es. y las cosas que realmente solo uno crea en su cabecita y creo que vale mucho la pena cuando te hablan con la verdad y cuando te hablan y te asientan, te ponen los pies en la tierra. Creo que, bueno, en mi experiencia al menos, algunas cosas he construido, se agradece muchísimo porque pues evitas una serie de errores que además van desenvolviéndose en caos. Y que terminan en qué, en más costo, más tiempo, más todo, ¿no? Entonces, Claro. sí, es importante. Nos va acabando el tiempo. A manera de conclusión, ¿qué dirían? ¿Cómo vamos a terminar de estar en esta pandemia? ¿Cómo va a terminar de resurgir esta industria en estos términos que nos dicen? ¿Cuál sería su conclusión para nuestra audiencia? Bueno, yo insistiría en que una solución para la crisis sería definitivamente la inversión en infraestructura, en una buena inversión, un monto importante para que se reactive la economía. Bueno, vemos en Estados Unidos que el presidente Biden tiene un programa muy ambicioso de infraestructura, de mejorar la existente y hacer infraestructura nueva. Eso los va a levantar, los va a subir mucho, va a mejorar mucho la economía. Yo creo que eso es un buen ejemplo que debemos seguir y tratar de hacer una buena inversión en infraestructura para que el sector se fortalezca. Por la parte de gobierno, yo creo que totalmente de acuerdo con el gobierno, que sí no hay mucha opción más que hacer eso para salir adelante, pero también yo creo que ya está regresando la iniciativa privada y los inversionistas y ya están regresando la confianza y le están apostando a hacer sus cosas. Edificios que estaban detenidos ya se arrancaron y eso va a ser muy bueno, porque ya las fuentes de trabajo se empiezan a reactivar y ahora sí que es una consecuencia de todo el mundo vamos a tener trabajo y eso va a ser muy bueno, que tengan la confianza. Y bueno, para que tengan la confianza tenemos que cada día ser mejores para nuestros clientes, ¿no? Pues sí. Pues Carlos, yo me quedo con la idea de innovación, ¿no? Creo que es un sector que se define por eso mismo, que todo el tiempo se está reinventando y más ahora que el mundo está cambiando, las necesidades y la tecnología pues nos empiezan a abrir una serie de posibilidades infinitas. La verdad es que con mucho respeto por lo que hacen, pues decirles que nos da mucho gusto escuchar de un sector que conocemos poco, sin embargo que palpamos mucho, ¿no? Porque todo el tiempo lo estamos viendo, pero luego no se le conoce las entrañas. Así que gracias por compartir, Carlos, muchas gracias. Al contrario, gracias, Ninfa, gracias a ustedes. No, al Gracias, contrario, como dices, gracias. Habitamos lo que construyen, ¿no? Claro. Así es la realidad. Gracias, No, de verdad. gracias, Carlos, Gracias. gracias. Y gracias a Muchas ustedes por gracias. acompañarnos en esta ocasión, aquí en Participación Empresarial, el programa que da voz a los empresarios de México. Nos vemos en la próxima.